Story time de cómo pasé de esto a esto. Bueno, primero que nada, no pensé que el video se fuera a hacer tan viral, ¿no? A la gente le encanta el chisme. ¿Y quién soy yo para no contárselos? Bueno, como ya vi que les encanta el chisme, les voy a contar desde el principio, desde cómo lo conocí, porque quiero que conozcan la historia completa. Y ya después, si me quieren juzgar, pues me vale gorro, porque ya les conté todo. Bueno, todo esto empezó cuando yo tenía 15 años, porque me encantaban los dramas, el anime, todas esas cosas, ¿no? Ya saben. Tenía 15 años. Bueno, a esa edad uno no piensa que te vas a casar con un chileno o con un coreano, o bueno, a lo mejor lo piensas, pero pues no, es una realidad, simplemente X, ¿no? Y en ese tiempo yo trabajaba con mi papá y cerca de ahí iban a abrir un local de comida china. Así es que una vez yo iba pasando por ahí y ahí es cuando lo vi, a ese tipo que me arruinó la vida. Yo desde que lo vi me enamoré de él así a primera vista, o sea, nunca pensé que eso existiera, se me hacía una tontería. Bueno, en ese tiempo ya tenía yo 17 años, pero cuando lo vi me enamoré de él. No sé, me gustó tanto y me enamoré de él, más bien yo creo de la idea de lo que era él. En ese tiempo nos íbamos a ir de vacaciones y en ese mismo día iba a abrir el local de ellos, de comida china. Y yo en mi mente así ya estaba de, güey, no, me lo van a ganar, va a haber a otra, me lo va a quitar. Y yo así bien alucinada por alguien que ni me conocía, ¿no? Pero yo estaba enamorada de ella. Total que cuando regresamos de vacaciones lo primero que yo hice fue ir a comprar comida china. El tipo era cocinero y nos atendía, o sea, nos servía la comida a una chinita. Pero cuando él me vio, él dejó lo que estaba haciendo y se vino a atenderme. Y yo así toda temblando, ¿no? Porque era así como que, ay, güey, me hizo caso. Me comenzó a atender y me preguntó que cómo me llamaba, me pidió mi número y yo se lo di. Y de ahí comenzó nuestra historia de amor-horror. Él siempre me iba a ver ahí donde yo trabajaba con mi papá, me llevaba comida, me llevaba fruta. Recuerdo una vez que me dijo, ay, voy a ir a verte, te llevo una fruta. Y yo, sí, me dijo, ¿qué quieres? Le dije, sandía. Y llegó con una sandía así gigante en vez de que me trajera un platito o un vaso de sandías picadas. Y pues esa vez me morí de risa, ¿no? Son de esas cosas que no puedes olvidar. Todo iba muy bien, teníamos una relación bonita, me pidió que fuera su novia y empezamos a salir. Bueno, nuestra relación iba muy bien, él conoció a mis papás, se llevaban muy bien. Después nosotros tomamos la decisión de tener un bebé y pues así fue, me embaracé y nos fuimos a vivir juntos y todo iba bien. Hasta que un día él me dijo que se tenía que ir a vivir a Tijuana, que porque iba a buscar trabajo mejor allá, que porque no le estaba yendo bien en el restaurante, su madre, ¿no? Y ya yo dije, bueno, pues sí, vámonos, ¿no? Y él así de, no, es que no hay donde te quedes y cómo te vas a ir así. Y yo dije, pues no importa, rentamos un lugar, ¿no? Y él me decía que no, que yo me quedara, que él iba a regresar. Y yo me sentí muy mal porque yo no quería dejarlo, porque yo lo amaba mucho. Bueno, y después desde que se fue me llamaba todos los días, ya después me comenzó a ignorar y ahí fue cuando él empezó a cambiar conmigo, a tratarme mal. A veces le mandaba mensaje y se ponía en plan de que, ay no, es que estoy ocupado, ay es que voy a salir con mis primos o X cosa, ¿no? Para no hablar conmigo. Ya hasta que un día pues, me dejó, me dijo que ya no quería estar conmigo y pues yo entré en depresión y eso, y yo le rogué mucho que no me dejara, que yo quería estar con él, que lo amaba y todo, ¿no? Pero él no me hizo caso y pues me abría, siempre me abría, me trataba mal, me insultaba. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto, no? O sea, nosotros planeamos tener un bebé y ¿por qué me haces esto? Y ya pues él me dijo algo que yo nunca voy a olvidar, son de esas cosas que se quedan para siempre, ¿no? Que te dañan, que te cambian. Primero me dijo que él ya no podía estar conmigo, que porque sus papás no aceptaban la relación. Y le dije, pero pues eso no importa, tus papás no están aquí, ¿no? Y él fue cuando me dijo, no, la verdad es que yo no quiero estar contigo porque a mí me da vergüenza que me vean contigo. A mí me da vergüenza tener ese bebé contigo. Seguro ni mi hijo es, ¿no? Y yo llorando, no sé, de güey, ¿de quién va a ser? Todo el tiempo he estado contigo y cosas así. Pero pues como él según ya no quería estar conmigo, pues me abrió y me dijo esas cosas. Y ahí fue cuando yo tomé la decisión de pues dejarlo ya por la paz y decir, bueno, pues ya si no me quiere, pues ni modo, ¿no? Y ya le dejé de escribir y todas las cosas. Ya nada más le mandaba mensaje cuando iba al hospital para que me diera dinero, porque le dije, bueno, el bebé ya está ahí y yo no puedo trabajar, o sea, no me va a dar nadie trabajo, me tienes que dar dinero para que yo vaya al hospital. Y sí, así quedamos.
Bueno, y así quedamos de que, bueno, nada más me das dinero y ya, y no nos hablamos para nada, ¿no? Hasta que mi hijo nació, él regresó a buscarme, yo no quería verlo, la verdad. Mi mamá me convenció de que, pues, de que lo dejara ver al niño, así. Yo dije, bueno, pues sí, es papá y me da dinero y todo. Y pues sí, me empezó como que querer conquistar otra vez y todas las cosas. Y yo al principio me negaba y no quería y todo, y ya últimas, pues de verdad caí. Nos terminamos yendo a vivir otra vez juntos y nos fuimos a vivir a Puebla. Pero pues ya no era lo mismo, ¿no? Porque pues ya yo ya empezaba como a sentirme un poco incómoda y ya no me sentía a gusto como que con las decisiones que él tomaba. Por ejemplo, desde que nos fuimos a Puebla siempre, todo el tiempo era de que quería que viviéramos con sus amigos. Y siempre tuvimos que vivir con sus amigos, nunca teníamos nuestra propia privacidad. O tenía así comportamientos, como por ejemplo decidimos tener a nuestra segunda hija. Y me acuerdo bien que era, o sea, se ponía en plan así muy codo, ¿no? Y a mí ya no me quedaban los pantalones y llegué que me comprara unos mayones que costaban 3 por 100 y me decían, no tengo dinero para comprártelos. Y se ponía así en plan, y son cosas que yo decía, pues qué pedo, ¿no? Y fueron cosas que me hicieron como que ir cambiando con él. Pero yo no quería dejarlo. ¿Por qué? Pues porque lo amaba y no quería aceptar que no podía estar sin él o que me trataba mal, así, ¿no? Porque me trataba mal sutilmente, porque realmente el grosero nunca fue conmigo, nunca me dijo cosas así como que feas o me maltrató. También recuerdo bien cuando nació mi segunda hija, nos vinimos aquí a la Ciudad de México para que pues naciera mi hija, ¿no? Y tuviera mi mamá para que me ayudara, porque pues obviamente en Puebla yo no tenía a nadie que me ayudara. Y cuando nació mi hija, a la semana él me dijo que ya teníamos que irnos, no sé por qué le urgía, yo estaba recién parida. Sí, nos regresamos a Puebla, yo recién parida, no tenía nadie que me ayudara, yo vivía sola, nosotros no teníamos prácticamente nada, solo teníamos una cama porque él nunca me compró que si muebles o cosas así, o sea, no. Y era tanto su egoísmo que recuerdo que a pesar de que él sabía que yo tenía episiotomía, él me tomó por la fuerza y pues prácticamente yo no tenía dinero para irme, me daba muchísima vergüenza decirle a mi mamá y no sabía qué hacer. Y desde ahí se rompió algo. Bueno, y después de eso, ¿qué creen que pasó? Que lo perdoné. Sí, otra vez la pendeja de yo lo perdoné. Él me pidió disculpas por eso, pero yo ya no... Pues ya empecé a cambiar, pues. Pero aún así lo seguía queriendo y siempre lo seguía a todos lados donde fue. Después nos fuimos a vivir a Sonora y era lo mismo, vivir con los amigos y esa era nuestra discusión siempre, de que vivíamos siempre con sus amigos. Ya hasta que un día, pues como vivíamos un montón de gente ahí en esa casa, eran la mayoría chinos, no todos eran chinos, yo era la única mexicana. Y pues yo creo que la gente pensaba que teníamos dinero, ¿no? Y recuerdo que un día se quedó la esposa del que era el jefe, y nosotros nos fuimos a comprar algunas cosas al súper y porque se nos olvidaron los suéteres de los niños nos regresamos. Y estaba todo muy extraño porque todo estaba cerrado en la casa cuando la mujer del jefe nunca dejaba así, porque hacía un buen de calor, o sea, ¿quién se encierra con tanto calor? El chiste es que nos metimos a la casa y de repente abrieron la puerta del cuarto de la chica y era un güey ahí todo, o sea, nunca se me va a olvidar su mirada porque era un güey como que parecía que estaba marihuano, como que estaba drogado. Y cuando entré, hagan de cuenta que se pasó mi esposo primero, abrió la puerta, salió el tipo, iba pasando yo y lo vi y me hizo así. Güey, yo dije, no, ya valió, nos van a matar, güey. Lo que hice fue quedarme así en shock y la chinita le dijo a mi esposo en chino que el tipo traía un cuchillo. Fue cuando él volteó, me dio así rapidísimo a la niña y se empezaron a trenzar con él güey. Yo no sabía qué hacer, no sabía si agarrar a mis hijos, salirme por la puerta de atrás, si pegarle al güey, pero al principio dije, bueno, le voy a pegar al güey. Entonces dejé a mis hijos en mi cuarto, me salí, iba a ir por una sartén, pero cuando salí volteé a ver al güey, el güey traía así tipo luchador a mi esposo, así como que lo tenía cargando así, lo aventó para el piso y yo dije, adiós, y me fui. Dije, güey, si lo está agarrando hacia él, ¿cómo me va a agarrar a mí? No tuve el valor y agarré a mis hijos y me iba a salir por atrás, pero dije, no, güey, no. Y entonces se empezaron a pelear bien feo y después casualmente iba pasando una patrulla y lo agarraron. Esa fue la razón por la que yo decidí irme a China.
Bueno, y es así como terminé tomando la decisión de irme a China. De hecho, mi esposo siempre me decía que le dejáramos los niños a su mamá, que ella los iba a cuidar, que nosotros nos quedáramos en México para trabajar. Y yo nunca quise, porque yo decía, ¿cómo crees que voy a ir a dejar allá a mis hijos? Y yo me voy a venir, o sea, yo soy su mamá, yo tengo que cuidarlos. Pero ya después de que pasó eso, yo le dije, mejor vamos a China, mejor sí te voy a tomar la palabra y nos vamos a China, porque yo, o sea, siempre nos pasaban ese tipo de cosas, como que le robaban, o nos asaltaban, o nos metían sustos, y yo dije, no, ya no puedo. Desde que ese güey se metió a robar a la casa, dije, no, ya no puedo. Y por eso tomé la decisión y nos fuimos. Pero cuando nosotros nos fuimos, yo le dije a él, es que yo tengo miedo de irme, porque tú sabes que allá yo no tengo a nadie. Y a mí me da miedo que tú te pongas mucho del lado de tu mamá. O sea, yo no tengo nada en contra de que pues, le hagas caso a tu mamá. Tú tienes que entender que pues, nosotros somos una familia y nosotros tomamos las decisiones de nuestra vida, ¿no? Y a mí me da miedo que tu mamá pues, sea mala gente y que quiera tomar el control de nuestras vidas y que tú le hagas caso, porque yo no tengo en quién apoyarme, yo voy a estar sola allá, o sea, yo no tengo familia. Y él me dijo, no te preocupes, yo siempre voy a estar contigo, y tú eres lo más importante para mí, tú y mis hijos, porque somos una familia, y bla, bla, bla. Él incluso me dijo que en el momento en que yo decidiera que nos regresábamos, entonces nos íbamos a regresar, porque él lo que quería es que yo estuviera cómoda, que porque yo ya había tomado la decisión y que había sido mi cliente y su pinche madre, y bueno, pues yo le creí. Cuando llegamos a China, pues sí, todo muy bien, su familia pues me trataba bien, su papá como que sí, como que no, lo sentía medio hipócrita, pero pues sí, me trataban bien y yo dije, bueno, está chido aquí, está todo tranquilo. Y fue que me enteré que estaba embarazada de mi tercer bebé y dije, bueno, no sé si quedarme o no. Y dije, bueno, vamos a quedarnos un poco más y decidimos casarnos y me regresé yo a México en ese tiempo para poder hacer unos trámites de unos documentos para poder casarnos. Regresé a China y nos casamos y esa es la foto del primer video. Esa es la foto donde nosotros nos casamos. Pero no fue mágico así como que cuando te casas y dices, wow, ya me voy a casar, ¿no? Bueno, yo cuando me casé no me sentía así como que bien feliz o así, hasta, no sé, me casé y sentí como que no debí de haberlo hecho, ¿no? Como que dije, no, como que ya no me siento con ese amor cuando yo lo conocí. Bueno, después de que nos casamos, la cosa cambió. Todo empezó a cambiar ahí con sus papás, me empezaban a tratar mal, querían controlar la vida de mis hijos. Incluso cuando yo regresé de México, que fui a hacer los trámites, uno de mis hijos se estaba portando mal y lo primero que hizo mi suegra fue agarrar un palo y ya le iba a dar un palazo. Y yo dije, ahora, ¿qué pedo, no? Le dije, no le pegues, no, ya sea, pero yo en español. Entonces me puse a pensar, ¿cuántas veces no les han de haber pegado cuando yo estuve en México? O sea, si se atreven a hacer eso enfrente de mí, ¿qué no les han de haber hecho, no? Fue que yo empecé a tener, pues, problemas ahí con mi esposo, porque yo le decía, güey, es que no pueden hacer eso tus papás, porque no son sus hijos, son sus abuelos. Y empezamos a tener ese tipo de problemas por decir, porque no manches, o sea, de todo querían tomar las decisiones. Y mi esposo, todas las decisiones las hablaba con su mamá, con su papá, pero conmigo no hablaba nada. O sea, yo no tenía ahí ni voz, ni voto y nos empezamos a pelear muchísimo. De por sí bien me sentía como que ya la cosa no daba y con esas cosas pues era peor, la cosa empezó a empeorar. Agréguenle a eso que yo estaba embarazada. Y ustedes saben, como ya les dije, que cuando uno está embarazada uno tiene las hormonas al mil y uno no aguanta nada, uno se pone triste, uno llora, uno se ríe, uno todo. Yo no tenía forma de expresarme con mis suegros porque pues, yo no hablaba chino, yo no entendía, pero su papá de él siempre era así como que todo lo que yo hacía decía que yo lo hacía mal. Todo, o sea, yo barría, estaba barriendo y el señor era de quítate, yo barro, tú ni sabes, ¿no? O lavaba los trastes, quítate, tú ni sabes. Hasta para lavar el arroz era así de tú ni sabes. Incluso a veces yo cocinaba comida mexicana y él siempre así de no, yo no quiero esa comida, ¿no? O sea, ella ni sabe eso ni se cocina así. Y siempre me trató así, mi esposo nunca hizo nada. Yo le decía a mi esposo que nos fuéramos de ahí, que fuéramos a rentar en otro lugar, porque yo quería seguir viviendo con él, yo quería pues preservar nuestra familia, yo quería que estuviéramos bien, que estuviéramos felices. Y la mejor manera era no viviendo con sus papás, pero él nunca quiso. Yo me comencé a hartar, empecé pues, a perderle todo el amor con todas las situaciones que estábamos viviendo y le dije que ya no quería verlo.
Bueno, le dije a mi esposo que yo ya no quería verlo porque él se aferraba a que yo no me regresara a México. ¿Se acuerdan, no? Que les dije que él me había dicho que cuando yo ya no quisiera estar ahí, que nos íbamos a regresar a México. Yo ya no quería estar ahí, yo ya no quería vivir ahí, él no se quería ir a rentar para otro lado, yo me quería regresar a México y él no quería, siempre decía, es que no tengo dinero, es que ahorita no, es que no sé qué, siempre ponía pretextos para que nos estuviéramos ahí con sus papás, o sea, para que yo no me regresara, siempre trató de evitar que yo me regresara con mis hijos. Y después él me dijo, es que mi mamá se va a poner triste porque cómo los vamos a separar a los niños de su abuela y mi mamá va a llorar y todo eso, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, yo ya no te quiero ver, ya me tienes harta. Si no quieres que me vaya, lárgate, tú no te quiero ver. Si aquí me vas a tener viviendo, ok, aquí me voy a quedar, pero no te quiero ver, lárgate. Y así fue, después de que mi niña nació, él se fue. Al mes de que nació, él se vino a México y me dejó en China con sus papás. Si de por sí, estando ahí, mi esposo me trataba mal, su papá, ahora imagínense el terror que yo viví viviendo ahí a solas con ellos. Yo no salía de mi cuarto. Estuve como 2 años o como año y medio encerrada en mi cuarto, literalmente yo no salía para nada porque yo no podía ni siquiera tomar las decisiones de mis hijos. No podía hacer nada. Y yo cuando quería salir el señor se molestaba y mi esposo se supone que él se vino a México, se vino a trabajar y a mí él no me mandaba dinero. Todo el dinero se lo mandaba a su mamá. Y hasta que yo hablé con él y le dije, oye, pues yo soy tu esposa, ¿no? Si yo me quiero comprar algo no puedo. Y ya me empezó a mí a mandar dinero, no me mandaba mucho, pero pues sí, para algo, pero yo no me lo podía gastar porque su papá se molestaba. Él no quería que yo saliera y para acabarla nosotros vivíamos en un pueblo. No había transporte, no, todos tenían ahí moto o bici. Si de por sí no podía salir porque no había nada, otra yo no sabía andar en moto, no sabía andar en bici, me daba todo miedo y él no me dejaba salir hasta que conocí a una chica que vivía en el pueblo de al lado, que era venezolana y se hizo mi amiga. Nos empezamos a juntar las dos, con ella pude pasar pues todo eso, ¿no? De que ya no me aburría, la iba a visitar o ella venía a verme, como que ella fue mi salida en ese momento. Pero pues yo seguía teniendo problemas pues con mis suegros y mi esposo pues no estaba aquí para defenderme, y aunque estuviera aquí no me defendía, o sea, era para el caso la misma jalada. Bueno, esta chica, la venezolana, me enseñó a andar en autobús, me dijo dónde se tomaba el bus, me enseñó cómo ir a la ciudad y ya yo me iba a pasear con mis hijos, aunque mi suegro se emperraba, literal se emperraba. Fue que yo me empecé pues a salir, a conocer más China, como que ella me sacó de mi depresión en ese momento. Y mi suegro pues cada vez se ponía más perro, porque pues le molestaba que yo saliera, le molestaba que yo tuviera dinero, le molestaba que yo le comprara cosas a mis hijos, no me podía yo comprar ni calzones porque se molestaba. Esta es una foto de un día que mi suegro le pegó a mi hija y la dejó hasta la mano marcada, o sea, para que vean que no les miento. Con esa vez tuvimos igual ese problema, que mi suegro le pegó a mi hija, pues yo le dije a mi marido y él así de, es que no puedo hacer nada porque él es mi papá, ¿no? Y yo así de, y siempre era lo mismo. Y hasta que una vez, pues, mi esposo se regresó para acá y yo ya estaba así como que, bueno, estoy ya regresando, porque pues, yo ya estaba acostumbrada a estar sola. En ese momento, cuando él llegó, pues yo ya era independiente, yo ya no le hacía tanto caso a lo que me dijera su papá, ¿no? Yo ya estaba viviendo mi vida y con mis hijos y me sentía feliz sin él y haciendo lo que yo quería. Ya tenía amigas, de hecho conocí más gente y conocí a otra persona que fue alguien muy importante, que es mi amiga Estrella. De hecho la pueden buscar en el Facebook como Estrellita en China, ella documenta su vida que tiene en China. Bueno, ella también me ayudó mucho porque ella conocía a mucha gente. Y ella fue la que me sacó del hoyo después, pero ahorita les cuento eso. Bueno, el chiste es que mi marido se regresó y yo ya estaba así como que cómoda y él como que muy amoroso y yo así de güey, así y todo y ya. Yo ya no me sentía bien con él. Yo me sentía ya bien estando sola y eso. Pero después pasó algo que yo la verdad, eso sí yo no se los puedo contar porque tengo que proteger la integridad de mis hijos. Pero fue algo que yo nunca en la vida le voy a perdonar lo que él hizo. Porque fue cómplice de un delito y no protegió a su familia, y yo eso jamás en la vida se lo voy a perdonar. Bueno, hubo un vecino que cometió un delito en contra de mi familia y eso fue algo muy feo que nosotros vivimos y mi esposo lo protegió. Yo me enteré de que él había sido
prácticamente cómplice porque él me lo confesó, porque teníamos que hacer nuestra declaración ante la policía. Y él me dijo que él había declarado otra cosa y eso. Y yo dije, ¿pero por qué, no? Y él me dijo, no, es que pasaron las cosas así, yo me enteré primero y así. Yo de, güey, ¿por qué me dijiste? Cuando él me dijo eso, yo me enojé muchísimo. O sea, yo jamás en mi vida había estado tan enojada. Se me metió el diablo, lo empecé a golpear. Yo no podía creer que él haya hecho eso. Lo golpeé, agarré todas nuestras fotos, las quemé, él se me arrodilló y me dijo que lo perdonara, pero pues ya era demasiado tarde. O sea, a pesar de que yo siempre estuve con él, eso yo jamás se lo voy a poder perdonar hasta la fecha, porque ya le había perdonado muchas cosas. Y aparte de todo el tiempo que él estuvo, de que regresó de México, él no quería trabajar, todo el tiempo era solo ver celular, se iba de borracho con sus amigos. Y esto fue la gota que derramó el vaso, que fuera cómplice del delito que dañó a nuestra familia. Por favor, grábense la cara de ese viejo que es el que le hizo daño a nuestra familia. Y pueden creer que el cínico de mi marido dijo que él era el culpable de nuestra separación. ¿Ustedes qué piensan? Por supuesto que él no era el culpable de nuestra separación. Incluso después de que pasó lo que pasó y de que hicimos la denuncia, yo me mantení unida con él, porque dije, bueno, esto lo tenemos que superar juntos y todo. Pero cuando él me dijo que él sabía que ya había pasado eso, yo no lo pude perdonar. Después de que pasó eso fue cuando yo definitivamente le perdí todo el amor. Yo lo comencé a odiar, yo ya no quería estar ahí y él quería seguir obligándome a quedarme en China. En ese tiempo yo le pedí apoyo a mi familia para que me ayudaran con dinero para que me pudiera yo regresar, y mi familia me dijeron que no, que yo tenía que quedarme aquí al lado de mi marido, que era la decisión que yo había tomado en ese momento, que tenía que aguantarme y todo eso. Yo estaba pasando por una situación muy difícil. Yo a él le dije que yo ya no quería estar con él, que yo ya no era nada de él, que él ya no era mi esposo, que si quería que yo me fuera, que me comprara mis boletos, pero que yo me iba a salir y todo, que yo ya no iba a vivir como esposa con él. A pesar de que yo le dije a él que él y yo ya no éramos nada, que yo ya no iba a vivir como esposa con él, él se aferró a que yo me quedara en China. Él se aferró a querer hacerme la vida imposible, a que siguiéramos teniendo la misma vida. Ni siquiera pensó, bueno, me voy a ir de aquí ya para convencerla que no se vaya o algo, no hizo nada. Quería seguir viviendo igual. Yo ya estaba súper harta, yo me comencé a salir, conocí a más chicas, me invitaban a salir a tomar, yo me empecé a salir y todo, pero ya eran peleas constantes que yo tenía con él. Él empezaba a decir que yo era una puta, que seguro me estaba metiendo con otros hombres, pero yo en realidad pues me salía porque yo ya no quería estar con él. A mí me daba rabia verlo. Siempre nos peleábamos por la situación que había pasado con nuestros hijos, y él se empezaba a burlar, decía así como cosas de, ajá, sí, yo lo hice, ¿y qué? Y eso me cagaba, pero no podía irme yo de ahí. ¿A dónde me iba a ir? No tenía dinero, trabajo no podía conseguir porque te piden un permiso para trabajar en una fábrica o en un trabajo así. Incluso yo a él le dije muchas veces que si él no quería trabajar, que me ayudara a buscar un trabajo y que él cuidara a los niños y yo me iba a trabajar. Nunca quiso porque decía que yo me iba a ir con otro, que porque yo quería andar de puta. Empezaba ahí ya a tener ese tipo de comportamiento muy tóxico, pero aún así no quería que yo me fuera. Yo estaba en depresión porque debido a lo que pasó del delito, había situaciones con mis hijos que yo no podía, era mucho para mí. Las cosas que decían mis hijos me dolían mucho por lo que había pasado y yo no tenía salida. Mi esposo no quería llevarlos al psicólogo, que porque era caro, y no buscaba soluciones y quería que siguiéramos viviendo igual. Yo ya estaba harta, estaba en la depresión total porque dije, güey, yo ya no quiero vivir así, yo no aguanto, ya no aguanto. Incluso intenté pues suicidarme, la verdad, intenté pues quitarme la vida. De hecho tengo mis marcas ahí, no sé si se alcanza a ver. Tengo unas marcas porque en una pelea que mi marido y yo tuvimos, él se dio cuenta de lo que yo quería hacer, ¿no? Y él intentó detenerme, yo me puse toda loca y me corté así en cualquier lado que cayera, y terminé con esas marcas y al final de cuentas ni me morí, aquí estoy, pero fue algo muy feo. Bueno, y no solo intenté
quitarme la vida de esa manera. También traté de aventarme del tercer piso, pero él me salvó también. Pero aún así él no podía ver que yo ya no quería esa vida, que yo ya no quería estar con él, que yo ya no quería estar ahí. Y se seguía aferrando y hasta que yo tomé la decisión de irme, porque yo ya no quería vivir así. No quería vivir así. Entonces mi plan era irme a trabajar para poder juntar dinero para los boletos mío y de mis hijos para regresarnos a México. Mi amiga venezolana, que les digo que es Estrellita, ella me ayudó a conseguir un trabajo. Ella en ese tiempo trabajaba de Google Dancer en un club chino y ella me dijo que ella conocía managers que me podían ayudar a conseguir un trabajo de bailarina. La verdad es que yo siempre he sido muy tímida para esas cosas. Ahorita ya no, y ahorita ya cambié, pero en ese tiempo yo siempre fui muy tímida. Yo no era de bailar en las fiestas, ni de tomar, ni nada. Pero después de que pasó esta situación, yo pues me empecé a salir y eso, pero igual como que lo tímida solo se me quitaba con el alcohol. Yo la verdad no me veía como bailarina porque yo no sabía bailar. O sea, yo bailaba en las olas, en la regadera o así, ¿no? Pero yo nunca bailaba ni en las fiestas porque a mí me daba mucha pena. Y yo dije, güey, ¿cómo voy a bailar? Bueno, me solté, yo veía cómo bailaba mi amiga y todo, porque ella me invitó a irme con ella para ver el ambiente y todo eso. Empecé como que a copiar los movimientos, empecé a ver videos de gente bailando gogo, para aprender a bailar, y dije, bueno, si voy a trabajar de eso, pues tengo que ver más o menos. Y empecé como que a ensayar en mi cuarto, ya tenía yo las intenciones de irme. Y bueno, resulta ser que allá en China, cuando tú trabajas en un club de bailarín, la mayoría pues, son bailarines profesionales, la mayoría son rusos o colombianos o también cubanos. Pero cuando tú trabajas de eso, ellos, si tú estás en alguna otra parte de China, ellos te pagan ya sea el vuelo o el tren para que tú te vayas a esa ciudad a trabajar. Ellos también te pagan la renta del departamento, lo único que no te pagan son las comidas. Entonces yo no tenía dinero en ese tiempo, mi amiga me prestó 200 yuanes para que yo pudiera sobrevivir cuando me fuera. El boleto pues me lo iba a pagar el club. Y así fue como me fui. Bueno, así fue como yo me fui. Aún recuerdo ese día muy bien, mi hijo se quedó llorando. Nunca voy a olvidar su cara. Nunca voy a olvidar a mi hijo diciéndome que no me fuera. Nunca voy a olvidar a mi hijo ahí parado llorando, tratando de evitar que yo me fuera. Porque esa fue la última vez que yo pude estar bien con mi hijo. Me fui en tren, llegué allá, me dieron un cuarto y resulta ser que me llevaron al club y todo, me dijeron que me tenía que arreglar bonito, con vestido siempre, y yo dije, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿No? Porque cuando mi amiga trabajaba de gogo dancer, allá les dan los vestuarios, o sea, tú te puedes ir vestido como tú quieras, pero el vestuario allá te lo dan y te ponen coreografías, y a la hora del show pues nada más sales a bailar, acaba la hora del show y te puedes meter, o si quieres puedes tomar con los clientes, y te dan comisiones por champañas o por bailes extras que tú hagas. Bueno, en eso llega una china de las que trabajaba ahí y me empieza a explicar cómo era el trabajo, ¿no? Me dice, no, es que tú tienes que venirte bien arreglada todos los días, con vestido, aquí los días tal y tal usamos rojo, o este día usamos negro, o cosas así. Yo dije, ¿qué? Yo ni siquiera tenía vestidos, o sea, yo me fui sin nada. Y después me dice, no, es que este es un club de flores, no es un club chino, aquí, cuando vengan los clientes te sientas con ellos, o nosotros te vamos a llamar a la hora que tú tengas que bailar y los clientes te van a dar flores y por flores te damos comisión. Y yo así de, ok, tenía muchas dudas. Como por ejemplo dije, o sea, ¿cómo que te dan flores? O sea, ¿se paran, traen flores ellos y te las dan o cómo? Y yo así de, ¿cómo que me llaman a bailar? O sea, voy a bailar yo sola, ¿qué voy a bailar? No se supone que te ponen coreografías. Estaba muy nerviosa porque no sabía en lo que me había metido. Total, que me dice la china, no, y si un cliente te da una flor, tú tienes que brindar con él. Un trago y ya, nomás te tomas un trago y ya. O sea, nada más brindas y ya. Y yo, ok. Bueno, el chiste es que ya empecé a ver cómo estaba la onda, me fui a mi cuarto, todo. Me dejaron con una roomie, era una rusa, muy buena gente, la verdad. Y ya entré a mi primer día de trabajo. Y el chiste era que había un montón de viejas, todas eran rusas, pero un montón, había yo creo que como unas 20 viejas rusas ahí. Y ya me senté con ellas y
Bueno, en mi primer día de trabajo ya me fui a sentar ahí, no había nadie, o sea, de clientes no había ni un cliente. Yo entraba a trabajar a las 2 de la mañana, no había ningún cliente, todas las viejas estaban ahí sentadas en unos sillones así súper elegantes. Eso no parecía un club, parecía un burdel. Bueno, y de repente llegaba algún cliente, pero todos los clientes que iban ahí eran árabes. Entonces llegaba un cliente y la china le decía quién se tenía que sentar, o el cliente iba porque ya conocía a alguna de las chicas y la chica lo había invitado a que fuera, entonces iba y ya ella se sentaba con él. Entonces llegó la hora del show, ¿no? Aunque no hubiera clientes, nosotros teníamos que dar el show. Bueno, entonces me puse nerviosa porque dije, ay, ¿qué va a pasar? Era una pista así, como un escenario, y había dos tubos a los lados, uno acá, y en medio todo el piso prendía de luces, ¿no? Entonces empezaron a llamar las chicas, y vaya alivio al ver que llamaban como de 6 en 6. Hagan de cuenta que llamaban a 3 y se paraban ahí en un tubo, y las otras 3 se paraban en el otro tubo, y no bailaban pues chido ni nada, o sea, nada más se paraban y como que le hacían así, y ya, era su baile. Y yo dije, órale, qué sencillo. Al menos no tengo que bailar sola ahí, montarme una coreografía. Bueno, decían tu nombre y subías a bailar con otras 5 chicas. Si a algún cliente le gustabas, la MC iba siempre con los clientes y les preguntaba, ¿no le quieres dar flores alguna? Y él decía, sí, a esa o no. Y ya si te daba una flor era como una canasta grandota de flores que te la ponían al lado de ti. Y por eso te daban comisión. La verdad a mí me daba muchísima pena trabajar ahí, me aburría horrible, no era mi ambiente, yo no conocía a nadie, y luego te sentabas con los clientes que te daban flores y no te decían nada. O sea, nada más tenías que estar ahí sentada y ellos tomaban solos, y a la hora de brindar brindaban contigo y ya, no te decían nada. Pues la verdad me fui acostumbrando a trabajar de eso, fui juntando dinero, les mandaba dinero a mis hijos y pues la verdad me pagaban muy bien. Pero pues sí, a veces llegaban unos clientes que trataban a uno como puta. Y muchos incluso, bueno, casi todos. Te sentabas con ellos y te decían que cuánto cobrabas, que cuánto por... Bueno, la mayoría de clientes te preguntaban que cuánto cobrabas para que te fueras al hotel con ellos y cosas así. Eso me sacaba mucho de onda. Yo lo único que quería ya era juntar el dinero para ir por mis hijos e irme. Yo siempre les llamaba a mis hijos por teléfono y todo, ellos hablaban conmigo, mi hijo me decía siempre que si ya no lo quería, que por qué lo había abandonado, pero él me decía esas cosas porque su papá le metía cosas en la cabeza, que yo me había ido con otro, que yo lo había abandonado, que yo ya no lo quería, y mi hijo siempre me preguntaba esas cosas y a mí me rompía el corazón. Después de un tiempo, el papá de mis hijos dejó de contestarme. Ya no me respondía a las llamadas, ya no me respondía a los mensajes, ya no me dejaba hablar con mis hijos. Yo tenía que terminar mandándole mensaje a su mamá porque él se fue a vivir con su mamá porque no pudo con mis hijos él solo. Él se tuvo que ir con su mamá porque, claro, como él no quería trabajar y ella era la que nos mantenía, pues se fue para allá. Entonces cuando él no me quería contestar o así, yo le decía a su mamá que hablara con él, que no fuera inmaduro, que total, que ya no estábamos juntos, pero pues los hijos son los hijos, o sea, que él no metiera a nuestros hijos en nuestros problemas, que si él me odiaba estaba bien. O sea, yo también lo odiaba, yo tampoco quería verlo, yo tampoco quería hablar con él, pero que no metiera a nuestros hijos en esto. O sea, una cosa eran nuestros sentimientos y otra cosa eran los niños. No porque odies a tu marido vas a envenenar a tus hijos. O sea, lo único que tú haces es hacerle daño a tus hijos. Después él ponía de pretexto que no, que porque los niños iban a la escuela, que si yo quería hablar con él, que con ellos solo podía hablar sábados y domingos. Y así fue como me quitó el poder de hablar con mis hijos más tiempo. O sea, yo solo podía hablar los sábados, porque prácticamente los domingos me decían no, porque ya se van a dormir o cosas así. Ya después me dijo que ya no me iba a dar a mis hijos, que él se los iba a quedar, que porque eran de él, y que a ver yo cómo le hacía, pero que ya no me iba a dar a ninguno de mis hijos, que si me quería ir, que me fuera. Yo no sabía qué hacer. Pedí ayuda a la embajada, pero me dijeron que yo no me podía llevar a mis hijos sin el consentimiento de él, porque yo me había casado allá. Mi hija, la más pequeña, había nacido en China, ella no tenía documentos mexicanos, ella no tenía pasaporte, apenas le habíamos sacado el acta de nacimiento, y él nunca me la quiso enseñar. El chiste es que los de la embajada me dijeron que si yo quería que me los llevara tenía que convencerlo de que me los diera, porque si no, no me los iban a dar.
Y bueno, yo también ya tenía el tiempo encima, que no solo era que él no me quería dar a mis hijos, mi visa ya estaba por vencerse. O sea, ya no me quedaba mucho tiempo, me quedaban solo como 3 meses para que se venciera mi visa. Y él ya me había dicho que él ya no me iba a ayudar a renovarla, que yo me iba a tener que ir. Pues sí, yo me iba a tener que ir, si ya no renuevo mi visa, ¿cómo voy a sacarla? Y pues él se puso en ese plan y yo ya tenía el tiempo encima, no sabía qué hacer porque no me quería dar a mis hijos. Los de la embajada ya me habían dicho que no, que si él no me los daba, que no. Y me dijeron, te puedes ir a juicio si quieres, pero eso va a ser muy costoso y muy... O sea, te vas a llevar mucho tiempo. Y yo no tenía tanto dinero como para pagar un abogado, ni tampoco tenía tanto tiempo, porque ya mi tiempo ya lo tenía encima de mí. Les digo, él ya me había dicho que no me iba a dar a ninguno de mis hijos. Y yo ya tenía en mi mente que yo me iba a regresar a México sin mis hijos. Y para acabarla, llegó lo de la pandemia. En ese tiempo yo en el club, yo conocí un chico y pues ahí andaba con él. Nos hicimos novios en ese tiempo y él era el que como que me ayudaba en mis impresiones y todo eso. Yo le conté mi historia y todo y pues andaba con él. Y ya después de que él igual vio que mi esposo no me iba a dar a mis hijos y todo, él quería ayudarme y no podía ayudarme, se portaba así como que buena gente conmigo, ¿no? Y después, como yo pensé que me iba a regresar sin mis hijos, o sea, yo ya tenía eso en mi cabeza, no voy a regresar sin mis hijos, me voy a morir de tristeza, yo sin mis hijos, yo no quiero vivir la verdad. Así es que yo decidí tener a mi bebé con este chico con el que yo andaba, decidimos tener un hijo, pero no, o sea, no como que vamos a ser papás, así yo como que quería ser madre soltera, ¿no? Es decir, o sea, dame un hijo, güey, porque yo la verdad ya me voy a ir a mi país y yo me voy a morir de tristeza. Yo no voy a poder sin mis hijos. Y yo por eso decidí tener a mi hijo. Y él accedió y todo. Pero yo le dije a él, si no te quieres, o sea, si no quieres hacerte responsable de él, pues no importa, porque yo no voy a estar aquí, pero tampoco te quiero en la vida de él. Ya que si tú decides en un futuro que si quieres pues, ser su papá y así, pues bienvenido seas, pero vas a ser papá responsable. Porque ser papá pues no es un juego, no es como que vas a votar a tus hijos y hoy vas a estar y mañana no, o sea, así no funciona. Por cierto, ya me fui muy lejos y ya no les seguí contando del club, porque estoy viendo los comentarios y todos me están preguntando del antifaz y eso. Pues cuando trabajábamos en el club hacían fiestas, como que temáticas. Que si hoy es fiesta de piratas, por ejemplo, ¿no? Y hoy es fiesta de eso, de antifaces, como esa del club. Entonces uno tenía que ir así, pero sexy, ¿no? Esa vez era una fiesta temática de baby dolls, o sea, súper vergonzoso. Teníamos que ir en baby doll y nos dieron antifaces en el club ahí para que los usáramos. Y por eso traigo el antifaz ahí. Muchos piensan que fue trata de blancas y así, no, fue una decisión que yo tomé por la vida que tenía. Y pues ahí terminé trabajando de eso, me tenía que vestir súper sexy a veces. Y no era lo mío, pero pues ni modo, tenía que conseguir dinero. Bueno, ya todo resuelta, bien. Volviendo al tema de mis hijos, porque bueno, todas me están preguntando que si están bien y eso, pues sí están bien. Digo que yo decidí tener a mi bebé para llenar el vacío de mis hijos, porque yo, o sea, estaba en una depresión, yo no iba a poder vivir sin mis hijos, la verdad. Y pues yo me divorcié de mi marido y todo, y la custodia se le cedió a él, obviamente. Y él no quiso verse tan culé y se vio muy culé porque me dijo, no, bueno, está bien, te voy a dar a uno, escoge cuál quieres. ¿Qué pedo? Y pues escogí a mi hija. Fue una decisión muy difícil, la verdad, porque yo amo a mis 3 hijos, a mi hijo el mayor lo extraño mucho. Pero él tampoco no se quiso venir conmigo porque él me dijo que su vida estaba ahí, que ahí estaba su familia. Es obvio que le metieron cosas en su cabeza. Y pues yo no me quise quedar con mi otro novio también, porque con el tiempo se volvió celoso, me pegaba, me corría de la casa cuando yo estaba embarazada, me tenía yo que dormir en el parque, porque pues obviamente embarazada ya no trabajaba. Y como estaba la pandemia, pues peor, todo estaba cerrado. No tenía yo dónde ir cuando él me corría y me terminaba durmiendo en el parque embarazada, no tenía dinero ni nada. Y siempre volvía yo porque, pues, ¿dónde más iba? Y hasta que me pude regresar a México.
Y bueno, esa es la historia de cómo terminé en el club y cómo me terminé regresando solo con una de mis hijas. Pero pues yo ya estaba embarazada, ya tenía ya 5 meses de embarazo. Entonces yo ya no tenía otra opción, sí me dieron a mi hija. Honestamente, si yo hubiera sabido que me iban a dar a uno de mis hijos, aunque sea, yo no hubiera seguido con el embarazo. Porque es muy difícil cuando no tienes apoyo. Pero bueno, la verdad, ahorita ya no me arrepiento porque mi hijo me ha ayudado mucho a estar bien, a estar feliz. A mis hijos los extraño muchísimo. Todos los días lloro, todos los días lloro por ellos cuando nadie me ve. Pero pues es algo que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada y la verdad el tener a mi hijo sí me ha ayudado pues en eso, ¿no? Porque el no ver a mis hijos pues sí me duele mucho. Y espero que un día los pueda volver a ver, que algún día pueda regresar con ellos, porque creo que fue muy injusta la manera en la que pues nos separaron, porque a final de cuentas su papá me los quitó solo por venganza, porque él, después de que yo me vine para México, él también se vino para México y ya lleva aquí pues como 2 años y medio. Y mis hijos se quedaron con sus abuelos y yo no sé cómo los tratan. Él no me dice nada de mis hijos, yo ya no hablo con él porque él se molesta. Y pues tampoco es como que quiera hablar mucho con él, ¿no? Con mis hijos a veces hablo, no siempre porque pues van a la escuela y allá es otro horario, ¿no? Aquí es de noche y allá es de día. Pero pues ojalá que un día nos podamos reunir y pues la verdad me duele mucho todo esto. Y pues eso fue mi historia y ojalá que a alguien le sirva esto como pues para tomar alguna decisión, porque vi varias personas que están en una situación similar.